Bien, vamos a tratar de explicar el problema número 12 de la guía 5. Eh, Seleccioné el mismo para que vean una particularidad de lo que son las cargas y las capacidades y los voltajes, tanto en serie y en paralelo. Es un problema sencillo, pero es práctico para ver esto. Nosotros tenemos dos capacitores, uno C1 y un capacitor C2 de dos valores diferentes. C1 es de 2 microfaradios y C2 de 8 microfaradios. Aplicados a ellos un voltaje de 300 volts y esos capacitores conectados en serie. Fíjense la particularidad que conectarlos en serie quedan de la siguiente forma como se ve en la imagen, con las placas positiva por un lado, negativa por el otro, positiva por un lado y negativa por el otro. Toman la polaridad de la fuente a la que están conectados. Una particularidad que habíamos dicho cuando los capacitores estaban conectados en serie, que se cargan con la misma corriente. Por lo tanto, estos capacitores, la particularidad que van a tener en serie es que la carga que va a tener C1 va a ser igual a la carga que va a adquirir C2, ¿sí? A través, obviamente, gracias a la carga de esta fuente que tiene conectados esos capacitores. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si yo estos capacitores los reemplazo por su capacitor equivalente, ¿sí? Ese capacitor equivalente va a tener la misma particularidad o va a presentar la misma visión ante la fuente de que si tuviera estos dos capacitores por separado. Siempre recuerden que el capacitor equivalente lo que hace es justamente reemplazar a 2, a 3, a los capacitores que sean, pero tiene que presentar las mismas características físicas ante la fuente. Como dijimos, al estar en serie las cargas que van a adquirir cada uno de los capacitores van a ser las mismas. Tanto Q1 va a ser igual a Q2 y va a ser igual a la carga total. Hay algo que tenemos que tener en cuenta acá. Si yo tengo los dos capacitores como los tengo acá por separado, la carga que va a tener C1 va a ser igual a la carga que tiene C2. Y si yo tuviera el capacitor equivalente que reemplaza a estos dos, va a tener también la carga que nosotros le podemos llamar total, que es la que tenemos acá. ¿Cómo calculo este capacitor equivalente? Lo puedo hacer de dos formas, trabajando con las inversas de los valores, o sea, la inversa del capacitor equivalente es igual a la inversa de C1 más la inversa de C2, o como trabajo con pares de capacitores, algo muy práctico para resolver es hacer que el capacitor equivalente es igual al producto de C1 por C2 sobre C1 más C2. De esta manera puedo también calcular la capacidad equivalente. Nosotros, conociendo la ecuación que trabajamos casi en toda la unidad, que es que la carga es igual a C por B, eso siempre recuérdenlo, puedo llegar a determinar cuál va a ser la carga total que va a haber en este circuito, o, dicho en otras palabras, la carga que va a tener ese capacitor equivalente. Ese capacitor equivalente, entonces, que vale C1 por C2 sobre C1 más C2 multiplicado por el voltaje de la fuente, me va a dar la carga total que hay en el circuito. Como la carga total del circuito o la carga total de ese capacitor equivalente es la misma que tiene C1 y que tiene C2, que es lo que pusimos acá arriba, directamente ya lo puedo determinar. Si hacemos los cálculos, fíjense, van a tener el cálculo de la capacidad equivalente multiplicado por el voltaje. Acá hay un pequeño error en la ecuación, acá no va cold, sino que va faradios. Estos son todos valores de faradios, acá ha salido mal la ecuación, pero está bien hecho los cálculos. Fíjense que les da una carga total de 4,8 por 10 a la menos 4 coulomb. Quiere decir que C1 va a tener una carga de 4,8 por 10 a la menos 4, C2 va a tener una carga de 4,8 por 10 a la menos 4, y si acá solamente tuviéramos el capacitor equivalente reemplazando estos dos, ese capacitor equivalente va a tener una carga de 4,8 por 10 a la menos 4. Bien, vamos al tema de los voltajes. En los voltajes, nosotros lo que podemos observar es que al ser dos capacitores diferentes va a haber una diferente caída de potencial en cada uno de ellos. Por supuesto que la caída de potencial o la diferencia de potencial que haya en C1 más la que haya en C2 no puede superar y va a ser igual a la de la fuente. Eso es por lógica. Y nosotros podemos determinar ese voltaje B1, que es el voltaje que tiene C1, utilizando siempre la misma ecuación. Fíjense que siempre sale de la ecuación que Q es C por B. Entonces el voltaje que tiene B1 va a ser igual a la carga que tiene C1, que ya la habíamos calculado anteriormente, sobre el valor de la capacidad que es de C1. Fíjense que en el voltaje B1, que es el voltaje del capacitor 1, hay una diferencia potencial de 240 volts. Para el caso de C2, vamos a sacar que B2 es Q2 sobre C2, que es nuevamente la misma carga sobre la capacidad, donde B2 me va a dar 60 volts. Acá es B2 en vez de B1.
Fíjense ustedes que si hacen 240 más 60 me sigue dando los 300 que tiene la fuente. O sea, todo se queda en el mismo valor. Ahora vamos a la parte B, donde me dice que yo los capacitores saco la fuente, no tengo más una fuente de alimentación y tengo esos capacitores que ya adquirieron su carga y los conecto de la siguiente manera: la placa positiva con la placa positiva y la negativa con la negativa. ¿Qué consigo yo haciendo esto? Es que ahora tengo una conexión en paralelo de los capacitores. Entonces recuérdense que siempre en paralelo las placas del mismo signo van conectadas y las la serie positivo con positivo y las negativo con negativo. Al hacer eso y no tener otra fuente, ahora el circuito lo que va a lograr es que va a haber otro voltaje aplicado entre los capacitores y por supuesto un reacomodamiento de cargas que se llama. Lo que yo puedo saber de esto es que ahora el capacitor equivalente a C1 y C2, al ser un paralelo, se calcula como C1 más C2, es directamente sale de la suma. Ahora yo lo que puedo asegurar es que ese capacitor equivalente que yo obtengo de la suma de C1 más C2 es el que va a poseer la carga total que había antes en el circuito que tenía C1 y C2. Si yo utilizo esta ecuación, puedo determinar que la capacidad equivalente va a ser igual a la carga total dividido B'. ¿Qué es lo que yo quiero determinar acá? Es el nuevo voltaje o la nueva diferencia potencial que va a haber entre placas de capacitores o de condensadores. Despejándolo voy a tener que B' es la carga total sobre C1 más C2. Ahora, C1 más C2 son los valores de C1 que era de 2, C2 que era de 8, lo sumo directamente y ahí tengo la capacidad equivalente. Ahora, ¿cuánto vale la carga total? Esa es una confusión que muchas veces surge. Si C1 anteriormente tenía una carga de 4,8 y C2 tenía una carga de 4,8, al juntarlos ahora en paralelo, esa carga que tenían ambos capacitores no es que aumenta ni es que desaparece, sino que se reacomoda de cierta manera. Pero en el circuito sigue habiendo dos capacitores conectados en paralelo que cada uno tenía 4,8. Por lo tanto, la carga total es la suma de la carga que tenía cada uno de esos. O sea, 4,8 más 4,8, o como hace acá, que es 2 por 4,8. ¿Sí? Dividido la capacidad equivalente, que es la suma de las dos capacidades, me da el nuevo voltaje que está aplicado a esos dos condensadores, que es de 96 volts. Ahora yo teniendo ese voltaje puedo determinar cuánta carga en realidad va a tener cada uno de estos. Si el equivalente de ellos tiene el valor que es la suma o 2 veces 4,8, ahora yo puedo saber cuánto va a tener cada uno. ¿Cómo? Directamente utilizando la misma ecuación, haciendo el producto de la capacidad de cada uno de esos condensadores por el voltaje que acabamos de calcular. En el caso de querer saber qué carga va a tener el capacitor 1, va a ser B', que es 96 volts, por su capacidad me da 192 microcoulomb. Y en C2 hacemos exactamente lo mismo, va a ser los 96 volts por el valor de C2, que es 768. Fíjense ustedes que ahora al conectarlos paralelos, las cargas que tiene cada uno de los condensadores es diferente. Este tiene 192 y este tiene 768. Eso es lógico, ¿por qué? Porque al estar en paralelo, el capacitor C2, al ser más grande, por supuesto puede acumular más carga que el capacitor C1. Las corrientes que pasan en estos capacitores, como están en paralelo, son diferentes. Por eso se cargan de manera diferente. De todas maneras, si ustedes suman estos dos valores de carga, siempre van a estar teniendo la carga total, que eran los 2 por 4,8 que habíamos sacado en el punto anterior. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta escriben por mail y estamos en contacto.